Ok. Eh, ¿Quiénes son ustedes y qué sindicato representan aquí en México? Bueno, mi nombre es Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 Oaxaca, perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE. Nosotros llevamos 37 años de lucha defendiendo los derechos laborales de los trabajadores, y la lucha más intensa que se ha llevado a cabo durante estos 5 últimos años ha sido precisamente parar esta nefasta reforma educativa. En ese sentido, hemos tenido eh, mucha complejidad en poder parar esta reforma. Incluso en el 2013 hubo muchos compañeros detenidos, en el 2015 de igual forma, en el 2016, que fue la parte más difícil, con el caso 19 de junio de Asunción Nochixtlán, en la cual pues murieron 11 compañeros, ¿no? Hubo una represión brutal por parte del Estado, y en ese sentido nosotros estamos trabajando, estamos luchando para que esta nefasta reforma pues desaparezca, ¿no? Pero también en ese mismo sentido, esta reforma ha impuesto una evaluación punitiva que para Oaxaca no la vamos a aceptar, porque nosotros tenemos una propuesta construida por los maestros que le llamamos el Plan Estratégico para la Transformación de la Educación en Oaxaca, PETEO, y es en ese sentido que nosotros estamos promoviendo para que se pueda subir como ley, y también respetando el contexto social de Oaxaca. Muy bien, y en eso están trabajando en contra de la reforma educativa y con su propia propuesta. Así es. También nosotros hemos estado luchando en este 2017 y 18. Se nos ha impuesto otra ley, ¿no? La Ley de Seguridad Interior, en la cual pues pretende acallar las voces y que nosotros como sindicalistas no podamos estar haciendo las movilizaciones, las marchas, los plantones, y señalarnos de manera directa con el Ejecutivo, ¿no? También de poder tener facultades tanto para el Ejército, para las fuerzas policíacas, de llevarnos preso incluso sin previa orden de aprehensión o un procedimiento legal. ¿Algo más que ustedes les gustaría agregar? Bueno, la sección 22 mantiene firme su compromiso con el magisterio. Está en defensa también de la población, porque ciertamente la política social del gobierno federal afecta en gran medida la cuestión económica, la seguridad y sobre todo el tema de justicia. Ya lo comentó el secretario general, la reforma educativa es un negocio que mantiene mexicanos primero, y a toda costa el gobierno federal pretende organizar toda esa imposición para generar ganancias a los particulares. Esa es la muestra que estamos revisando como sindicato y en defensa de los derechos de los trabajadores para aglutinar más fuerza. Por eso es importante la participación en el FICE, en la FICE, porque tenemos que conjuntar fuerzas para poder salir en una movilización internacional, para que de esa manera la política neoliberal no nos siga afectando. Sabemos que estamos contra los empresarios, estamos contra la oligarquía internacional. Sin embargo, la defensa de los derechos es importante, y en esa muestra en Oaxaca estamos teniendo persecuciones a luchadores sociales, persecuciones a los líderes. No va a tardar más tiempo en observar que esta nueva dirigencia que tiene la sección 22 va a ser perseguida por el gobierno federal, y en esa constante nosotros vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir levantando la mano para estar aglutinando más fuerza y sobre todo pegarle al Estado en donde realmente le afecta. En ese sentido, en este momento, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Interior, ya reactivaron varias órdenes de aprehensión de nuestros compañeros ex líderes de la sección 22, en donde se ha manifestado claramente un acto de persecución. Nosotros como dirigencia no vamos a permitir que nuestros compañeros regresen a las cárceles, vamos a salir nuevamente a las calles, y el llamado a las organizaciones, a los sindicatos de enseñanza, es que en cualquier situación manifiesten la unidad, manifiesten la posición política y sobre todo generen esta cuestión de alianza.
Sí, nada más para terminar, nosotros como 22 tenemos la firme convicción de que en unidad podemos lograr mucho. De manera aislada, la lucha de manera aislada no nos ha dado resultados. Entonces, en ese sentido, en Oaxaca hemos hecho el trabajo con diferentes sindicatos, con organizaciones sociales, en donde hemos aglutinado, articulado las fuerzas para poder resistir ante el embate del Estado, para poder resistir en contra de todas estas políticas neoliberales. Sabemos que no nada más es el sector educativo el que se está privatizando en nuestro país, es el sector salud, los recursos naturales, la privatización del agua de nuestras comunidades, y esa parte la sección 22 ha llevado la bandera de no permitir esta situación. Ya lo comentaban los compañeros, a mí sí me gustaría retomar la denuncia pública referente a los presos políticos que tenemos, porque aún están compañeros encarcelados, están compañeros que se encuentran en las diferentes cárceles como reos de alta peligrosidad, cuando su único delito ha sido el hecho de levantar la voz en contra de este sistema capitalista, en contra de este sistema neoliberal de saqueo de nuestras comunidades. Los compañeros, tenemos a Damián Gallardo, tenemos a Laura Altamirano, tenemos a otros compañeros que han estado encarcelados, Leonel Manzano Sosa, pero también a los perseguidos políticos, exdirigentes de la sección 22, Otón Nazariega Segura, Carmen López Vázquez, Norma Kleiber Cruz Vázquez, que hasta ahorita también se les vuelve a reiniciar un proceso de persecución. Ellos fueron presos políticos del pasado seccional, pero el único delito que hemos cometido es levantar la voz y organizar a la gente. Ante ello, la sección 22 manifiesta su firme convicción, su firme compromiso a seguir luchando por los intereses de los trabajadores de la educación, por los intereses y los derechos de nuestras comunidades originarias. ¿Y dónde se puede encontrar información sobre esos presos políticos y cómo apoyar desde el externo? Sí. Nosotros tenemos directamente dentro del sindicato, tenemos a nuestro cuerpo jurídico. En ese sentido, sabemos que la denuncia pública, sabemos que los medios de comunicación al servicio del Estado no sacan esta información. Sin embargo, a través de la solidaridad nacional, internacional, podemos buscar la manera de que los compañeros puedan obtener su libertad de manera inmediata. La información la tenemos en las diferentes páginas de nuestra sección 22, Cencos 22, en la página de Facebook, en Twitter también, y directamente en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de nuestra sección 22. Excelente, muchas gracias, compañeros. Gracias.